Entrevista. Hace 20 años, en marzo de 2022, un grupo de personas realizó lo que en aquel entonces fue la primera caravana LGBT, con la cual se abrió, desde mi punto de vista, pues realmente hacia la sociedad y hacia el público, el movimiento LGBT aquí en Puebla. Y durante 20 años, pues hemos visto, sin duda alguna, muchos avances, pero en algunos casos hasta retrocesos. Para hablar de estos 20 años de Marcha del Orgullo en Puebla, le agradezco mucho a Unán Vázquez, presidente de No Dejarse Es Incluirse AC, que se acerque con nosotros a través de esta videollamada, pues para que hagamos algunas reflexiones, mi querido Unán, sobre estos 20 años de Marcha del Orgullo, que pues este sábado volvió a reunir a miles de personas en esta ruta que ustedes inauguraron precisamente hace 2 décadas, desde el monumento a Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, hasta el Zócalo de la ciudad. Unán Vázquez, buenos días. Muy buenos días, Luis Fernando. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Onan, la primera reflexión que me viene es, hay muchos avances sin duda alguna de aquel 2002, de aquellas apenas 70 personas que realizaron esta caravana por toda la ciudad de Puebla, a este 2022 en el que muchísimas juventudes, muchísimas poblaciones LGBT, pues ya tienen una representación, ya se sienten confiadas en salir a la calle y expresarse muy distinto a lo que se vivía hace 20 años, Onan. Sí, así es. Verdaderamente a mí me da mucho gusto que haya tanta respuesta y que sean principalmente los jóvenes los que hagan suya la marcha y que participen. De hecho, en esa primera ocasión, en realidad no fuimos más de 30 personas. Mira. Entonces, actualmente, pues llegan alrededor de entre 20 a 25 mil personas a la marcha en Puebla y bueno, también eso es un indicio o una señal de que cada vez hay más participación. Y estamos viendo imágenes de aquel 2002, Onan, y las peticiones en aquel entonces, o más bien las exigencias sociales que se presentaron en aquella movilización, tenían que ver mucho con con la pandemia de VIH. Sí, así es. De hecho, la marcha en aquella ocasión nos organizamos precisamente porque ya venían ocurriendo una serie de eventos muy desafortunados Ujú. en el sentido de que pues estaba Mario Marín en el gobierno y aparte de eso también había por órdenes también de él represión y también había detenciones arbitrarias por parte de la policía y además la cuestión de el VIH, que en esos tiempos, aunque ya existían, los medicamentos todavía no se distribuían en los servicios de salud. Entonces era un movimiento también a nivel nacional para que las personas con VIH tuvieran acceso al tratamiento, pero también para que hubiera políticas públicas de prevención, porque en aquel tiempo, aunque ya se sabían las formas de transmisión del VIH y se sabía que el condón salvaba vidas, pues no se distribuía, no había políticas públicas preventivas. Entonces, dos de las principales consignas de aquel tiempo fue precisamente que los condones bajaran de precio porque no se distribuían de manera gratuita y además estaban muy caros y por el otro lado, la atención en los servicios de salud era muy pésima, muy deficiente. Aunque ya ha mejorado mucho, pues definitivamente todavía hay problemas que se siguen enfrentando con respecto a la atención. Sin duda alguna. Y vaya que la xerofobia también persiste después de estos 20 años. Ahí Así está el es, caso de Alejandro y Emanuel, a quienes pudimos entrevistar hace así es, algunas semanas respecto pues, a esta negativa del registro civil a reconocer el matrimonio igualitario porque así es. ambos viven con VIH. Y en ese sentido, Nan, aunque como bien dices, ahora pues hay un Capacits, hay un centro de atención para las personas con VIH-Sida aquí en nuestro estado, aunque es uno y lo has dicho un montón de veces, se necesitan más, pero este ha sido un pequeño avance, digámoslo así, social, que puede en cualquier momento echarse para atrás. Y ahí está, repito, el caso de Alejandro y de Emanuel, que vivieron este tipo de xerofobia dentro de las instituciones
Y a pesar de que también parte de estos avances ha sido el reconocimiento en el Código Civil del matrimonio igualitario, de la unión de personas del mismo sexo, pues también este logro y este derecho está, digamos, frágil todavía, Onan. Lamentablemente sí, porque como bien dices, los prejuicios todavía siguen presentes y ahí tenemos todavía un reto, ¿no? En el caso de Manuel y su pareja, el pretexto fue que el Código Civil no se ha reformado para evitar que los jueces se nieguen a dar este servicio, por ejemplo. Y en el caso del Capacits, aunque es el único centro en todo el estado, eh, también es muy necesario que se amplíen el horario de atención porque, eh, y bueno, eso fue la última noticia que nos dio el secretario de Salud, que se iba a abrir el horario de atención en la tarde, pero no solamente es necesario que se abra o se amplíe el horario de atención, sino que también se abran otros servicios en otros hospitales generales del estado, porque no solamente es el Capacits en Puebla, sino también es el centro, perdón, el servicio de atención integral en el Hospital General de Tehuacán, pero falta todavía que se abran otros servicios de atención integral en otros hospitales del estado, como por ejemplo podría ser Teciutlán, ¿no? Que eso también lo hemos venido hablando mucho porque desgraciadamente las personas con VIH se tienen que trasladar desde sus municipios y muchas veces si vienen desde la Sierra Norte, por ejemplo de Huehuetla, se hacen 4 horas para llegar, ¿no? Entonces tendrían que viajar de madrugada o en la noche y pues es muchísimo tiempo también que invierten las personas con VIH para su atención y pues es muy lamentable porque eso hace que muchas personas también abandonen el tratamiento, abandonen los servicios. Y en ese sentido, habría capacidad, el Estado tendría capacidad para instalar por lo menos de manera regional o distrital, ya sería decisión de las propias autoridades sanitarias, pero lo ideal sería, Onan, que estos centros de atención para el VIH pudiesen estar no solamente en Teciutlán, estoy imaginando a Jalpan, para acercar a la gente de la Sierra Norte, Sierra Negra, en Huauchinango, en la Mixteca, en Ajalpan, por ejemplo, en fin, en Acatlán, perdón, sería necesario una ampliación de estos servicios, como tú bien dices, para alcanzar aquellos extremos más alejados de la capital. Definitivamente, el Estado sí tiene capacidad porque los servicios de atención integral no se requiere que se construya o que se invierta más dinero. Lo único que se tiene que hacer es capacitar a los médicos, ya sean internistas o pueden ser también médicos infectólogos, para dar esta atención. Y se logró porque en Tehuacán se hizo. Primero fue una prueba piloto y posteriormente ya se quedó el servicio permanente. Entonces, lo mismo ocurre o podría ocurrir con los demás hospitales, en donde ya hay médicos, nada más lo único que se tiene que hacer es capacitarlos para poder dar esta atención junto con enfermeras. O sea, el personal ya existe, nada más hay que capacitarlo y a lo mejor en uno de los consultorios se puede otorgar esta atención integral. Onan Vázquez, regresando a las movilizaciones, a la marcha del orgullo, pues este sábado pudimos ver miles de personas, especialmente jóvenes, Así es. especialmente gente que pues durante 2 años no pudo participar en este tipo de movilizaciones debido a la pandemia de COVID-19. Y me dio la impresión de que realmente había muchísima alegría, mucha gente que en algunos casos durante estas décadas se ha visto como mucha gente dentro de las mismas poblaciones LGBTIQ+, pues también se han ido desprendiendo de sus propios temores y van y se representan. Y en este sentido, Onan, el juntar a tanta gente, el convocar a tanta gente que de por sí, que de entrada va y revela una situación de vida que para este sistema patriarcal machista, pues vaya, pues es condenable. El simple hecho de que salga y que su bandera personal sea, me siento orgullosa, orgulloso, orgullose de ser quien soy, sin duda alguna es una movilización política que desde mi punto de vista, UNAM, pues también genera mucho interés por parte
de partidos e incluso administraciones públicas. ¿Qué tan, qué tan libre está el movimiento LGBT, mi estimado Nat, de ser cooptado por fuerzas políticas o en dado caso de que sirva de trampolín político para algunos personajes? Sí, así es, Fernando. Lamentablemente, el movimiento LGBTI en algunos lugares ha sido cooptado por partidos políticos o en otros lugares ha sido cooptado por gobiernos, ya sea municipales o estatales, y son ellos los que organizan las marchas, lo cual para nosotros, bueno, para mí me resulta aberrante porque la marcha en sí es una marcha ciudadana y además es una marcha totalmente auténtica, es una marcha totalmente representativa, la gente acude por propia voluntad. Ya quisieran los partidos políticos que la gente Exacto. acudiera por propia voluntad a sus convocatorias, pero en este caso a ninguna persona que asiste a la marcha LGBTI va obligada, ni va porque le den una torta o un frutzi o lo que sea. Es verdaderamente una movilización ciudadana 100% auténtica, no están, ni nadie de los que va está obligado a asistir a la marcha y pues eso hace que también le brillen los ojitos a muchos pues políticos, a muchos partidos políticos, a muchos incluso también personajes de la misma población que ven en esta oportunidad venderla, ¿no? O venderse como si fueran los líderes de toda la población, lo cual no es así, porque al final de cuentas la marcha no tiene dueño, es una manifestación 100% ciudadana y como lo estamos viendo acá es mucha gente la que asiste, ¿no? En esta ocasión, pues los conteos eran más o menos de alrededor de unos 25,000 personas. Ujú, efectivamente, ahí podemos ver, ahí están las imágenes del Boulevard 5 de Mayo y la Avenida 31 Oriente. Hace muchos años, Sonan, que la marcha LGBT en Puebla junta a miles de personas. Así es, fue creciendo y Ujú. afortunadamente la participación también. Y en ese sentido, Onan, la incidencia política de las poblaciones LGBTIQ+, que creo yo que todavía es necesaria para seguir empujando, especialmente en cuestiones legislativas, mucho de la defensa de los derechos y también para generar, sin duda alguna, un cerco defensivo en contra, pues, de este sistema patriarcal que está incrustado en nuestras instituciones públicas. En ese sentido, Onan, ¿hace falta politización por parte de las poblaciones LGBTIQ+? ¿O es fácil manipular esta opinión para, una vez más, como decíamos hace rato, beneficiar a una persona o a un grupo político en específico? ¿Hace falta esta politización? Definitivamente, nuestra población LGBTI sí es participativa, pero también al mismo tiempo sí hace falta que tengan mayores herramientas y conocimientos y conciencia de lo que es su ciudadanía y sentirse también sujetos de derecho, porque de esta manera se va a poder pues presionar a las autoridades para realizar lo que no han realizado. Y uno de los pendientes que todavía hay es la ley estatal contra la discriminación, porque aunque existe, aunque eh, la, 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 promulgaron o ¿Se aprobó? se aprobó, perdón, Ujú, se aprobó en el Congreso, desgraciadamente no es una ley operativa. ujú. Eh, ahí le metieron un candado para que sea operativa, se tiene que convocar a un comité de solamente puros abogados, que también eso es discriminatorio, y para que este comité valide qué actos son discriminatorios o qué actos no son discriminatorios, y en el caso de que sean discriminatorios, pues desgraciadamente no hay ninguna sanción. Entonces, no sirve de nada esa ley, ¿no? Entonces, nuevamente, pues sí se le hace un llamado al Congreso del Estado para revisar la ley, que se modifique o que se haga una nueva y se derogue la que está para que verdaderamente tengamos una herramienta
para defendernos cuando haya casos de discriminación. Y también serviría para prevenir, ¿no? Casos de discriminación. Entonces, pues hay hasta ese pendiente todavía con el Congreso del Estado y pues ojalá verdaderamente esta nueva legislatura lo tome, revise esta ley contra la discriminación para que finalmente sea operativa. Se puede usar. Efectivamente, porque tiene que haber sanciones como, por ejemplo, para la titular del juzgado cuarto del registro civil que se negó a ejercer, vaya, que le negó el derecho constitucional a dos chicos que pretendían casarse y que pues esperemos que así haga. Esto puede ocurrir una vez más en algún otro momento. Mi querido Hernán Vázquez, muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Recibe un abrazo y pues felicidades, 20 años de trabajo de vida plena. No se dice fácil, pero ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Bueno, y son 22, porque iniciamos 22. iniciamos en el 2002 con Exacto. actividades pequeñas, pero la marcha fue en 2002, entonces ya tenemos 22 años. 22 añotes. Gracias, mi querido Nan. Un abrazo. Gracias igualmente, Luis Fernando. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.